¿Algún comentario más respecto al trabajo final que quieran realizar? ¿Hay comentarios? Doctor, Sí, aparte también tiene el fin de garantizar la seguridad jurídica, ¿no? de la sociedad. sí. Sin duda el derecho penal tiene esa principal misión, ¿no? De asegurar la seguridad jurídica y castigar a las personas que causan este ilícito, ¿no? Esa materia del derecho penal obviamente es una consecución al derecho, a la materia de criminología que ustedes han visto, en el cual se ha estudiado específicamente desde la perspectiva del criminal, ¿no? Y aquí, lógicamente, vemos ya la sanción, el castigo, la tipicidad de este hecho para, lógicamente, considerar de que la promesa de un castigo debería ser suficiente para que el delincuente no cometa un delito. Pero muchas veces sabemos y vemos de que esta promesa no es suficiente, ¿no? Por eso también la sociedad estos últimos años siempre ha buscado de endurecer las penas. ¿Es así o no es así? Sí, doctor. Y de alguna forma, eh, ¿cree que incida el hecho de que mediante medios de comunicación, por ejemplo, si hubiera más difusión, por ejemplo, por decirle, de que no se cometa más feminicidio por el hecho mismo de que se debe respetar la vida y la sanción es tal, ¿cree que pueda disminuir e incidir eh, ello para poder eh, evitar a futuro este tipo de delito? Lastimosamente debería ser así, pero la realidad nos muestra de que no, ya que desde lo que salió la ley 248, ¿no? Esta ley contra la violencia, 348, perdón, la ley que para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Lastimosamente hemos visto de que en la actualidad, en vez de reducir los, eh, los delitos de violencia física, psicológica, sexual y otras que señala esta ley, hoy en día vemos que es todo lo contrario, ¿no? Pareciera que aumentaran los ilícitos. ¿Es así o no es así? Sí, doctor. ¿Por qué creen que se da esto? Yo tengo dos teorías. Una podría ser que antes era peor, pero como no había tanta información, la gente no se animaba a denunciar y por eso las estadísticas no eran tan grandes, ¿no? Y ahora se tiene más claro las estadísticas, ya que mucha gente se está animando a denunciar, vecinos denuncian y ya no está el dicho de no te metas, ¿no? Porque te puede hacer daño a vos o algo así. Creo que la gente ya está más consciente. O podría ser por que esto algún docente nos explicó, que es cuando intentan hacer una campaña para prevenir algo, pero sale el lado contrario, como digamos, intentan prevenir una forma de robo para que no te roben de esa manera, pero los rateros aprenden mejor de esa manera y empieza a subir los casos. Yo tengo entre esas dos, yo creo que es la primera.
de que la gente se animó a denunciar y ya no hay tantos casos que se quedan en la historia. Podría ser un elemento de que ya aumentan los casos porque hay mayor denuncias de los mismos. Podría ser, ¿no? Ya que con anterioridad había la cultura, ¿no? De que todos los problemas se solucionan en casa, ¿no? Los trapitos se lavan en casa, decían. Y puede ser cierto, ¿no? Esto, ya que mucho se ha visto en la familia de que la violencia no solo es de ahora, sino es de hace muchos años, pero no se veía con tanta cercanía como se ve hoy en día, ¿no? Esa violencia se da en nuestros barrios, en nuestros vecinos o en algunos casos hasta en conocidos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la solución para librar a la sociedad de hechos delictivos o incluso de hechos cada vez más violentos? Bueno, yo digo que para llegar a ese punto es una labor titánica, porque tienen que empezar desde bases como la educación, ¿no? Primero sería educación en la casa, que eso ya es muy complicado controlar, ¿no? Ya que, bueno, aparte de que los delincuentes se hacen, también nacen, pero hay bastantes estudios que hablan de que si un delincuente lleva una educación relativamente buena, bueno, ya no tiende a ser delincuente. Am, pero sería eso, o sea, sería controlar la educación primero en la familia. Después sería controlar muy buena educación en el colegio, en promo, ¿cómo se dice? En el colegio, después en secundaria, después una mejor educación en, en la universidad e intentar que todo sea controlado, como digamos, intentar erradicar la corrupción de los mismos policías, ¿no? De agentes gubernamentales y sería eso, de poco a poco ir erradicando todos los problemas y así iría reduciendo un montón, ¿no? Eh, la tasa de crímenes, pero el problema es eso, que tendrías que controlar muchas cosas y es complicado. Claro. Bueno, hay que ver de que los crímenes, los criminales, hay en todos los estratos sociales, económicos, culturales, educativos. Si bien, por ejemplo, en algunos casos se ve de que hay ilícitos considerados más violentos de personas con menores capacidades económicas, con menor instrucción, pero también, ¿no? Existen otros tipos de delitos, los famosos delitos de cuello blanco, que son generalmente realizados por personas más bien capacitadas, más bien instruidas, ¿no? Que también causan un daño a la sociedad de la misma manera. ¿Qué opinan? Doctor, yo considero que también es, así como es trabajo de la familia, también debe ser un trabajo del Estado, ¿no? De sus diferentes, bueno, en este caso de la gobernación, de la alcaldía, donde ellos tendrían que implementar algunas políticas de mejoramiento, de desarrollo humano, urbano, porque em, hay familias que están en extrema pobreza y no justifico su accionar, ¿no? Entonces, pero que a raíz de su necesidad, seguramente a primera instancia, ante su necesidad, incurren en robar. Pero, bueno, imagino, estoy suponiendo que posteriormente ya se les hace un hábito, ¿no? Y eso, para los que eh,
tiene, o sea, sufren de economía, ¿no? No tienen ingresos o por algún factor no han tenido posibilidad de tener una formación por lo menos básica o suficiente para poder a tener un ingreso moderado. Sí, sin duda hay ciertos delitos que están relacionados a temas económicos, hay delitos relacionados con la educación, la formación, estratos sociales. Hay varios aspectos, ¿no?, que se toman en cuenta, eso han podido ver en criminología, pero sin duda tenemos que ir observando también otros elementos, ¿no?, como que si existe o no existe la seguridad que presta el Estado a la sociedad con los delitos o con la tipicidad de los delitos y lógicamente con la sanción que se da a estos, ¿no?, a los al autor o a los autores de los ilícitos. ¿Algún comentario más? Sí, Lice, porque referente a eso, yo pienso que debería haber también un poco más de seriedad al momento de aplicar una sanción y a la vez hacerlas cumplir, ¿no? Porque hay casos que se da a personas que han cometido feminicidio que salen a la mitad de su condena o incluso no cumplen la totalidad de ella. Bueno, ahí obviamente tenemos que recordar de que las personas que están cumpliendo la condena en lo que es la ley de ejecución de penas tienen derecho a algunos beneficios penitenciarios, ¿no? Cuando tienen buena conducta, cuando trabajan, estudian, pueden disminuir su condena real, es decir, si por ejemplo se les da 10 años, pueden reducirla a 8, a 9, a 10 años, dependiendo, ¿no?, que se vaya realizando buena conducta por parte del ciudadano. Es por eso de que muchas personas cumplen su condena, pero no la totalidad. Pero eso también está permitido por la ley. Es como el hecho de la reinserción de la sociedad de las personas que han cometido delitos. Sí, Lice, pero hay casos que no se da eso. Bueno, hay que analizar cada caso, ¿no? Porque obviamente no es sobre la generalidad. Hay personas que salen con esos beneficios penitenciarios o puede ser que en algunos casos existan otras circunstancias, ¿no? Tal vez fuera de la ley, podría ser, no sé, o tal vez algo se refiere de esa manera a usted. Ahora también es evidente de que hay personas, ¿no? Hay delincuentes avesados, auteros, ladrones, que entran y salen de la cárcel como si fuera de su casa. ¿A eso se refiere tal vez? Sí, Lice. Ya. Eso también lógicamente tiene mucho que ver lo que va a ser la justicia, ¿no? El ordenamiento jurídico, la justicia que va fallando también. Y eso lógicamente tiene una gran responsabilidad el Estado, ¿no?, y sus órganos que deben administrar justicia y buscar el castigar al autor o autores de los ilícitos. Doctor, en ¿Sí? los casos de 1008, por ejemplo, hay algunos que, bueno, se los procesa. em, Creo que posteriormente se vuelven a hacer procesar y no sé si es por el tema de que la sanción es mínima, lo vuelven a cometer el hecho, ¿no? Pero la ambición de adquirir más y más, digamos, a través de la cocaína, se les
se les crece a ellos, ¿no? Y creo que ya no le tienen miedo a entrar a la cárcel también. Podría ser, ¿no? Por el tema, digamos, de las promesas de grandes beneficios económicos, especialmente en el narcotráfico, entran y salen, ¿no? No les importa, digamos, pagar unos años en la cárcel sabiendo que pueden salir y, lógicamente, tener buenos ingresos guardados, si vale el término. Podría ser eso, ¿no? ¿Alguien más? Dicen, ¿Sí? no sería, digamos, suficiente con el beneficio que un delincuente tiene al ingresar a un recinto penitenciario, lo que es esto de los que el día y noche se cuenta. ¿Cómo es eso? Dentro de la lógica, las penas están establecidas en días, en meses o en años, ¿no? Es decir, la pena puede ser de 2 años, 4 meses, entonces se debe cumplir. Y lógicamente estamos hablando de día y noche, ¿no? No es que se duplica, ¿no? De estar en el día y en la noche, no. Sino a lo que yo me refería con los beneficios penitenciarios es de que las personas que estudian, trabajan dentro de las cárceles como un proceso de resocialización, tienen el beneficio de considerarse, ¿no? Un día estudiado o un día trabajado como medio día de cárcel pagado. Es decir, ¿no? Si trabajamos 6 meses, podemos eso computarlo como 3 meses de cumplida la pena. O lo mismo en el tema del estudio, ¿no? Pero esos son beneficios que lógicamente se busca beneficiar al acusado con la idea de que se pueda resociabilizarse y en un momento determinado poder ser parte nuevamente de la sociedad. Doctor, ¿Sí? las sanciones con menos de 3 años de libertad son, son las que, o sea, son las que te, de alguna manera, evitan entrar en la cárcel. Bueno, sí, antes cuando teníamos una pena privativa de libertad de hasta 3 años o menos, generalmente no se cumplía, ¿no? Se tenía el beneficio de la suspensión condicional de la pena o la suspensión condicional del proceso, considerándose que eran delitos de escasa relevancia en el daño a la sociedad, ¿no? Este hecho ha sido cambiado hoy en día con las modificaciones de la ley 1178, que ya ha ampliado de los 3 años que era antes, incluso ahora se llega a los 6 años, ¿no? Pero eso a mi parecer no es correcto, ¿no? Si una persona ha cometido un delito y tiene una pena privativa de libertad, debería cumplirse de alguna manera. Pero en algunos casos estas personas no entran, ¿no? A cumplir su pena. Pero no nos olvidemos que es un hecho, eh, o sea, solo la primera vez, no es que se va a beneficiar todas las veces, es decir, al primer delito, ¿ya? El licenciado, ¿Sí? creo que hay es el beneficio del indulto y demás otro tipo de Claro, beneficios, pero el indulto es un beneficio, sí, sí, pero en circunstancias especiales, no es para todas las personas. Normalmente estamos hablando que se indulta a personas que les queda simplemente un año, o en el caso, digamos, de personas de la tercera edad, o personas con enfermedades crónicas o terminales, se les da este indulto. Y pueden recobrar su pena, ¿no? O, perdón, su libertad.
Entonces, igual hay lo que es bajo fianza o con libertad condicional, ¿no, doctor? Sí, El que más es lo que... la libertad condicional es cuando una persona ha cumplido 2/3 partes de su condena. Ok, doctor. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Y doctor, el beneficio de cesación, ¿a quiénes sería? O sea, ¿a quién le correspondería? ¿A qué tipo de delincuencia? ¿Cesación? No, no lo estoy entendiendo. Sí, ¿A qué se refiere con cesación? ¿Está hablando de la cesación a la detención preventiva? ajá, detención preventiva, sí. Ya, la detención preventiva es pues un beneficio para que las personas que aún no tengan, digamos, una condena y están en proceso de investigación puedan defenderse en libertad. Pero en este caso, obviamente, no se está castigando a la persona todavía, sino que se le puede dar la detención preventiva para garantizar de que esta persona asista a todo el proceso y en algunos casos evitar que se escape. Pero esto no estamos hablando de la pena todavía, ¿no? Sino es una medida cautelar para garantizar de que el imputado pueda participar o deba participar en todas las etapas del proceso penal. Está bien, dice. ¿Algún otro comentario? ¿Duda, tal vez? Nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver uno de los últimos temas que nos toca ver, que es el iter criminis. El iter criminis, para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un camino, realizar todo un proceso que va desde la idea o propósito de cometerlo, que surge a la mente del sujeto hasta la consumación misma del delito. Ese camino, ese conjunto de actos para llegar al delito, se lo denomina camino del crimen, camino del delito o iter criminis. Sin duda, el derecho penal también estudia cómo el delincuente llega en la planificación hasta la consumación del delito. Estos aspectos también podrían ser importantes para poder, digamos, en algunos casos prevenir o en los casos de poder evitar el ilícito. En el camino que se va desde la idea hasta la consumación del delito, se distinguen dos de ellos, que son, uno, la primera fase interna, la ideación, deliberación y resolución, que va a ser el momento en el cual el delincuente está pensando en cometer el delito, ¿no? En la planificación, si vale el término, ¿no? Y la fase externa, que son los preparativos, la tentativa, la consumación, comienzo de la ejecución y las formas que, lógicamente, van a llegar a consumar el delito. Que podría también llegarse solo a tentativa, ¿no? Cuando no se realiza el delito en su plenitud. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, intentaría o planificaría robar un banco y estoy en la planificación, ya tengo el vehículo, tengo las armas, tengo los cómplices, he hecho un seguimiento del banco para realizar el mismo, pero por un motivo que puede ser externo,
o interno. Externo sería, digamos, que no me salgan bien los planes y no se pueda realizar el ilícito. Interno sería de que una persona a momento ya de empezar la ejecución considere que no está bien y se retracte al hecho y retroceda en sus actos y no realice o no se consuma el delito, ¿no? La fase interna constituye el punto de partida del intercrímenes y comprende la idea misma del cometer el delito, la deliberación interna acerca de aquella idea, la decisión, la elección de la forma de llevarlo a cabo, en fin, todo lo relacionado con el delito que permanece en el fuero interno del individuo. En este caso, no hay todavía la ejecución, estamos pensando si vamos a realizar o si vamos a robar, por qué vamos a robar, qué vamos a hacer para robar. Todo esto sería la fase interna, ¿no? Los actos internos no son punibles. El que yo piense, digamos, que voy a robar o que quiero robar, no van a ser castigados, porque sin acción no hay delito. Es decir, si no se roba, no puede castigarse a una persona. Y para que haya acción, no basta los actos internos, elementos psíquicos de la acción, sino que se requiere también la exteriorización, los elementos físicos para la ejecución del mismo hecho. La fase externa ya va a ser después de la conclusión de la fase interna, ¿no? Que van a ser los actos preparatorios. Constituye el primer paso externo del intercriminis, la primera manifestación o exteriorización de la acción. Son actos que, si bien no tienden directamente a ejecutar o consumar el delito, tienden a prepararlo. Dentro de la idea, dependiendo del hecho ilícito que se vaya a planificar, se busca, digamos, o se trata de identificar los elementos que van a coadyuvar con el proceso de la ejecución del ilícito. Si estamos hablando del robo, va a ser la planificación, el ver cómo se va a robar, cómo se va a entrar al lugar para quitar, robar los objetos, el poder salir, escapar, etcétera, etcétera. A raíz de estos actos guardan con la consumación del delito una relación muy remota y solo de carácter subjetivo, ya que solo el autor conoce que sus preparativos son para consumar el delito. La ley, por lo general, no los considera punibles. En estos casos, por ejemplo, si una persona ha planificado, ha realizado todos los preparativos para iniciar el delito, pero no lo consuma, estos actos preparativos no son considerados punibles, castigables, ¿no? Como vamos a ver más adelante. El autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone. Ejemplo, el sujeto que consigue un arma a fin de cometer un asalto, estaríamos hablando de un acto preparativo, ¿no? Porque el hecho ilícito propiamente va a ser el asalto. Los actos preparativos preceden, es decir, son antes a la ejecución del delito. Ahora, otro elemento que estaban dentro de los actos preparativos es la tentativa, es lo que les decía. Toda tentativa propiamente se inicia con las denominadas actos de ejecución. Los definimos como la interrupción del proceso de ejecución tendente a alcanzar la consumación del delito. Es decir, la tentativa va a ser que yo estoy ya ejecutando el robo, es decir, he bajado del vehículo, estoy con el arma, estoy ingresando al banco o al lugar donde voy a robar, ¿no? Pero por X o Z motivos se interrumpe la ejecución del hecho. Que pueden ser voluntarios o pueden ser accidentales, ¿no? Que sería obviamente el desistir de la comisión del ilícito. Los actos de ejecución son aquellos
por los cuales el sujeto comienza la ejecución del delito que se ha propuesto consumar. Son actos por los cuales el sujeto inicia la acción principal en que el delito consiste. Así, por ejemplo, si en el homicidio la acción principal consiste en matar, el acto de ejecución consistiría en comenzar a matar. Por ejemplo, si yo pienso matar a una persona con un revólver, ¿no? Voy a seguirlo, voy a encontrar un lugar solo, voy a sacar el revólver, le voy a apuntar a la víctima, ¿no? Y voy a disparar. Estaríamos hablando obviamente de los actos de ejecución, ya esto, hasta propiamente la consumación misma, que sería el disparo que le llegue a la víctima y este le cause la muerte. La consumación es la última etapa del iter criminis, es cuando se ha reunido todos los elementos o condiciones exigidas por la figura delictiva, que se trate también conocido como delito perfecto, el delito agotado o el delito consumado. En este caso estaríamos hablando de la consumación, ya que la bala ha impactado en la víctima, la cual obviamente le ha cegado la vida. Esa sería ya la consumación del ilícito. ¿Cómo se puede observar la consumación? Porque esta daña a otro en el cuerpo, la salud, por el delito cometido, ¿no? Que serían las lesiones, dependiendo, digamos, si estamos buscando lesionarlo, matarlo, robarlo, entonces va a ser obviamente el daño que se está causando, ¿no? Ingresar en casa ajena en el delito de violación de domicilio, que hoy en Bolivia se conoce como allanamiento, ¿no? Cuando una persona ingresa a una vivienda, ya se ha consumado, obviamente, el delito de allanamiento. En el delito de hurto, se agotará el delito cuando el agente logra sacar provecho del bien mueble que se ha apoderado ilegítimamente. Es decir, el hurto va a ser la apropiación de un bien que le pertenece a otra persona y, lógicamente, ya en la posesión del bien ya se puede considerar como consumado el delito de hurto. El homicidio heredero sería el cobro de la herencia. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que sería el iter criminis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, estamos a 5 minutos. Me gustaría que en estos 5 minutos me hagan las preguntas necesarias respecto al iter criminis. ¿Los escucho, por favor? ¿Dudas, preguntas sobre el iter criminis? Andrik. Creo que no, doctor, está todo claro. Katari. Le dicen hurto y robo es lo mismo. No, no. Los dos tienen la finalidad de quitarle un bien a su propietario, pero el hurto es sin violencia y el robo puede ser con violencia. Es decir, por ejemplo, Okay. yo estoy en el aula de la universidad, todos estábamos en el aula, salimos al receso y yo, antes de que volvamos todos, ingreso y me acerco a la mochila de alguno de ustedes y le saco un lapicero, ¿no? Ese lapicero me lo quedo, eso sería hurto.
Pero sin embargo, robo sería, por ejemplo, el que yo con objeto, mediante la fuerza, mediante la violencia, por ejemplo, le robe el celular o le robe una cadena, por ejemplo, arrancándole del cuello. Eso sería robo, ¿no? Que mediante un acto violento lo consuma el hecho de quitarle la propiedad a una persona. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Ya. Eddie, ¿alguna pregunta de Liter Criminis? Lisbeth, No, listo. Ignacio, No, doctor, se entendió. Javier, Se entendió todo claro. Janet, Está bien, doctor. Entendido de que mientras no sea consumado, entonces queda en una... en el Liter Criminis hemos visto justamente las fases, ¿no? Desde la planificación hasta la ejecución y qué se comprende cada una de estas. Sergio, No está todo claro, doctor. perfecto. Liz, Marca, No, licenciado. no qué. No, licenciado, todo claro. No tengo ni una pregunta. Sheila, Está claro, doctor. Gracias. bueno. Por favor, van a estar atentos. Estamos a un minuto de conclusión de la clase, o tal vez menos. Por favor, van a estar atentos a la reconexión. Han colocado ya sus nombres en el chat, todos en la primera. Si no han colocado en la primera reunión, por favor, coloquen ahora, antes de que se corte, porque ya en la tercera no debe haber nadie que coloque su nombre, ¿ya? Está bien, doctor, gracias.